Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 6. Ellen ya había puesto un pie en el Accord cuando de repente vio a Matthew abriendo la puerta del Maybach y se quedó paralizada. Mientras que James y Liam también estaban con los ojos muy abiertos. Matthew había pedido prestado ese Maybach que valía nada menos que 5 millones. ¿Cómo es esto posible? La escena fue incómoda ya que todos miraban a Matthew mientras estaba sentado en el asiento del conductor. ¿Quién les gritó a través de la ventana abierta? Se está haciendo tarde ahora. Vayamos rápido. Fue entonces cuando Ellen se dio cuenta de la situación. Miró a su marido y ambos salieron inmediatamente del acuerdo. Hay que estar bromeando para elegir un Accord sobre un Maybach. Recoger a Sasa en un acuerdo la haría lucir bien. Bueno. Eso dependía de cuál fuera la competencia. Comparado con un Maybach. La diferencia estaba entre el cielo y la tierra. Estupefacto. Liam se quedó parado en el mismo lugar y no se recuperó de su sorpresa durante mucho tiempo. Poco después. Mientras estaban sentados en el coche. Ellen miró el interior con curiosidad y envidia. Aunque no tenía ningún conocimiento sobre automóviles. Podía decir que se trataba de un vehículo extravagante. Era extremadamente cómodo relajarse en los asientos de cuero genuino, haciéndola sentir como si estuviera disfrutando de los servicios de primera clase de un avión, con muchas funciones ajustables que nunca antes había visto. Las luces ambientales se ajustaron a la configuración correcta. Mientras viajaban por la carretera, estaba tan silencioso sin ruidos externos que incluso se podía oír caer un alfiler. Más importante aún, el viaje fue increíblemente suave. Incluso cuando la superficie de la carretera era irregular. Los que estaban sentados en el interior ni siquiera podían sentir el más mínimo golpe. Este era verdaderamente un coche de lujo. Por supuesto. James tenía más conocimientos sobre automóviles. Con solo una mirada, pudo decir que este vehículo era mucho más caro que el de su padre. Después de guardar silencio durante mucho tiempo, finalmente no pudo evitar preguntar. Matthew, ¿de dónde sacaste este auto? Ellen se volvió para mirar a Matthew. Ambos conocían muy bien la situación de Matthew. Era raro para él tener un amigo que en realidad tuviera un automóvil. Entonces, ¿de dónde tomó prestado este automóvil de lujo? Se lo pedí prestado a un amigo. Respondió Matthew en voz baja. ¿Qué amigo? ¿Cuál es su nombre? Preguntó James apresuradamente. ¿No lo conoces? Eso fue todo lo que respondió Matthew. James siguió adelante con algunas preguntas más. Pero Matthew simplemente le dio respuestas muy breves. Lo que decepcionó un poco a James. Según la conclusión de James, este amigo de Matthew no parecía una persona honorable en absoluto. De lo contrario, no sería tan reservado al respecto. Matthew, una persona debe vivir una vida recta. No es aterrador ser pobre. Pero lo que es más aterrador es vivir una vida vacía. James dijo al final con indiferencia. Luego cerró los ojos y dejó de hablar. Ellen comprendió vagamente lo que quería decir su marido y lanzó a Matthew otra mirada de desprecio. Cuando llegaron al aeropuerto, no pasó mucho tiempo antes de que un grupo de personas saliera y una mujer fuera especialmente llamativa entre ellos. Con una blusa blanca debajo de una chaqueta negra con una falda lápiz. Estaba vestida con un atuendo de negocios estándar. Con la piel tan clara como la nieve y una gran figura. La mitad de su rostro estaba detrás de sus grandes gafas de sol. Mientras que la otra mitad expuesta tenía una forma tan delicada que hacía que la gente sintiera envidia. Esta era la esposa de Matthew. Sasa Cunningham. Quien una vez fue la belleza número 1 en East Cliff. Pero ahora,
Había un joven demasiado vestido a su lado. Desde la ropa de Armani que llevaba hasta el reloj Patek Philippe en su muñeca. Mostraba claramente que provenía de una familia extraordinariamente rica. Francis Cooper era el nombre de este joven, que también era el heredero de la familia Cooper en East Cliff. Francis había estado cortejando a Sasa desde hace unos años y a menudo le decía a la gente que algún día la conquistaría. Fue una sorpresa que ambos regresaran en el mismo vuelo e incluso caminaran juntos. Lo que dolió aún más el corazón de Matthew. Pero James y Ellen ya les estaban dando la bienvenida. Dios mío. Joven maestro Cooper. Lamento mucho molestarte para que te ocupes de Sasa. Ellen exclamó con una sonrisa agradable. Pensando que su familia definitivamente podría regresar si Sasa se casara con Francis. Una mirada de desprecio brilló en su rostro de nuevo cuando comparó la ropa raída que llevaba Matthew. Una gran diferencia se interponía entre él y Francis como el día y la noche. ¿Y si pudiera pedir prestado un coche de lujo? Para la familia de Francis. Comprar un Maybach era como comprar un juguete. Además, les pertenecería a ellos mismos. Entonces, ¿cómo podría compararse con un coche prestado? Francis sonrió levemente. Señora Cunningham. Eres demasiado amable. Es un placer. De pie junto a ellos. El corazón de Matthew latía un poco más fuerte mientras escuchaba. Esta voz sonaba muy familiar. No era la misma voz que la del hombre que respondió a la llamada de Sasa anoche. En este momento, el corazón de Matthew se enfrió. Pensó. Entonces mi esposa estaba pasando la noche anterior con este hombre en la misma habitación. Mientras sus padres seguían charlando con Francis. Sasa se acercó a Matthew con expresión estoica. Vamos a casa. Estoy cansado. Dijo con voz fría sin siquiera mirar a Matthew. Era como si él no existiera para ella en absoluto. Dios mío. Sasa. ¿Por qué tienes tanta prisa? No es fácil conocer al joven maestro Cooper. Así que charlemos un poco más con él. Dijo Ellen. Ignorándola. Sasa le arrojó su equipaje a Matthew y se alejó. Matthew apretó los dientes cuando casi quiso tirarlo a un lado. Pero al final logró reprimirlo. Todavía no estaba seguro de qué sucedió exactamente anoche. Incluso si quería volar su parte superior. Primero tenía que averiguarlo todo. Leer en tu novela ligera. Mientras la seguía en silencio. Francis vino a perseguir a Sasa inesperadamente. Te llevaré. Sasa. Él sonrió y continuó. Acabo de comprar un Ferrari. ¿Por qué no vienes a hacer una prueba de manejo conmigo? Ferrari. Ellen exclamó en estado de shock. Ese no es un auto barato. ¿Cuánto gastaste en él? No mucho. Es solo un poco más de 7 millones. Les dedicó una leve sonrisa. Pasé por ganar algo de dinero extra en mi último proyecto. Así que me compré un coche como recompensa. Joven maestro Cooper. Es usted un joven prometedor. Qué admirable que ya seas un destacado hombre de negocios a una edad tan joven. Ellen suspiró y lanzó a Matthew una mirada fría mientras pensaba para sí misma. La diferencia entre Francis y Matthew es simplemente demasiado grande. Bajando la voz. Ellen preguntó. Sasa. ¿Por qué no tomas el paseo del joven maestro Cooper y hablas de negocios en el camino? Si bien Sasa no respondió. Francis sonrió mientras hablaba. Eso es. Sasa. Recientemente. Nuestra empresa está considerando invertir en el sector médico. Podemos hablar de eso mientras nos dirigimos a casa. Mientras tanto. Mientras charlaban. Se acercaban lentamente a la salida cuando se vio un auto deportivo rojo ardiente estacionado justo afuera. Llamando la atención y haciendo girar muchas cabezas. Junto a él estaba un joven. Que se acercó corriendo al ver a Francis. Joven maestro Cooper. Aquí está su auto. Tomando la llave.
Francis se acercó y abrió la puerta del auto, haciendo un gesto con una sonrisa como un caballero para que Sasa se subiera. Por favor. Señorita Cunningham. Las chicas alrededor miraron a Sasa con envidia. No eran muchos los que rechazarían el acto caballeroso de un hombre rico con un coche de lujo. Ellen siguió adelante. Adelante. Sasa. No haga esperar al joven maestro Cooper. Pero Sasa parecía vacilante. Como si estuviera pensando en eso. Y el corazón de Matthew se desgarró. Pensó. Sasa Cunningham. Yo. Como tu esposo. Vine hasta aquí para recogerlo personalmente. Pero ahora estás dudando si subirte o no al auto de otro hombre. No deberías tener en cuenta tus acciones ahora que eres la esposa de otra persona. Al ver que Sasa estaba indecisa, Francis le sonrió a Matthew y le preguntó. Matthew. Supongo que no te importaría si Sasa y yo nos fuéramos juntos para algunas discusiones de negocios. ¿Verdad? Matthew permaneció en silencio mientras arrastraba el equipaje con él y lo colocaba en el maletero del Maybach. Sasa no pudo evitar sorprenderse. Y después de pensarlo, dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza con impotencia. Joven maestro Cooper. Lo siento. Pero me gustaría ir a casa con mi familia. Hablaremos de esta oportunidad de negocio la próxima vez. Sentado en el coche, Matthew apretó las palmas de las manos en puños y también estaba pensando en la situación en su mente. Si Sasa realmente se hubiera subido a ese auto, significaría el fin de su matrimonio y el fin de todo. Sin embargo, decidió no subirse al coche de Francis. Aún podría salvar su matrimonio. Aún así, Matthew no pudo evitar sentir otra pang de dolor en su corazón mientras miraba su rostro frío. Pensando. Es una experiencia tan agonizante para ti regresar a casa conmigo. Si no apareciera, ¿regresarías a la casa de Francis? Esto enfureció al joven junto a Francis. Maldita sea. Ese tipo Larsen no es más que un hombre inútil que depende de su esposa. ¿Cómo se atreve a mostrarte ningún respeto? Espere aquí. Joven maestro Cooper. Le daré una lección. Cuando estaba a punto de marchar hacia adelante, Francis tiró de él hacia atrás. Al mirar al Maybach, el rostro de Francis se puso pálido, como si acabara de ver un fantasma y dijera con voz temblorosa: no te vayas. ¿Por qué no? Preguntó el joven confundido. Francis guardó silencio y observó hasta que Matthew se marchó con el coche. Luego dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera soltado una gran carga. ¿Qué pasó? Joven maestro Cooper. Preguntó el joven con curiosidad. Es simplemente un Maybach que no costó más de 5 millones. ¿Por qué deberíamos tenerle miedo cuando tenemos un coche que vale 7 millones? Francis lo fulminó con la mirada y siseó. No sabes nada. No se trata del precio del auto, sino del logo en el auto. ¿Qué logo? La placa del coche. Es solo uno normal. El número de matrícula de su automóvil con el triple de 8 dígitos es mucho más caro que eso. Me refiero al permiso en el coche, dijo Francis con los dientes apretados. ¿No lo viste? Es el permiso de entrada del Lakeside Garden. En toda la ciudad hay menos de 50. Solo el permiso cuesta más de 1.000 millones. ¿Cómo se puede comparar con eso? Capítulo 7. Ellen se sentó junto a Sasa y le habló interminablemente sobre cómo debería comunicarse con Francis más a menudo por el bien de los negocios de su familia. Desde el principio, no tuvo ningún respeto por los sentimientos de Matthew. ¿Quién era su yerno? Manteniendo su silencio, la atención de Matthew se centró en Sasa, quien mantuvo el ceño fruncido desde que subió al auto. Su expresión facial era solemne y no dijo una palabra, dándole la impresión de que estaba realmente molesta. El corazón de Matthew estaba adolorido mientras pensaba para sí mismo. ¿Te molesta tanto volver a casa conmigo?
Francis es tan importante. Poco después, llegaron a la entrada de su comunidad. Mientras Matthew iba a aparcar el coche, los demás subieron al piso de arriba. Al llegar a la puerta con el equipaje, Matthew escuchó la voz de Ellen que venía del interior. Sasa, tu padre tiene razón. No hay futuro para ti si te quedas con Matthew. Todo East Cliff sabe que ustedes nunca habían tenido relaciones íntimas antes. Incluso si se divorcia de él ahora, su reputación seguirá intacta y muchos jóvenes amos ricos le perseguirán. Definitivamente puedes encontrar a alguien que sea miles de veces mejor que él. Entonces, ¿por qué eliges permanecer en un camino que sabes que tiene un callejón sin salida? Otro pang de dolor golpeó el corazón de Matthew. Esta no era la primera vez que hacían tales comentarios sobre él. Fingiendo que no había escuchado nada en absoluto, abrió la puerta y entró. Ellen resopló cuando lo vio, sin un solo rastro de culpa en su rostro. En cambio, ella lo miró con expresión de confrontación. ¿Tardaste tanto en conseguir el equipaje? ¡Qué cobarde! Con los dientes apretados, continuó arremetiendo contra él. Matthew, ¿no puedes ser un poco más digno para que Sasa no se avergüence por ti? ¿Qué pasa conmigo? Matthew espetó, incapaz de contenerse. Ellen replicó agresivamente. Si no fuera por ti, tal vez Sasa podría haber cerrado un gran trato al pasar más tiempo con el joven maestro Cooper. Y al menos podríamos habernos mudado a otro lugar. Todo fue porque estabas allí que afectó el estado de ánimo del joven maestro Cooper. Ahora hemos perdido un enorme potencial empresarial. Lo sabes. Con el ceño fruncido, Matthew pensó. Me estás culpando de esto. No sabes qué motivos ocultos tiene Francisco. Entonces, de acuerdo con su lógica, debería ser un cobarde y dejar que mi esposa se relacione con otros hombres a cambio de un trato comercial. Conteniendo su ira, Matthew comenzó. Mamá, no me llames así. Ella intervino de inmediato. No somos tan cercanos. La sangre corrió instantáneamente a su rostro. Francis tiene intenciones torcidas hacia Sasa y ustedes dos, ambos sabían de todo esto. No tenía la intención de discutir con ella ninguna oportunidad de negocio. Todo lo que quería era, aprovecharse de Sasa. ¿Y si ese fuera el caso?, gritó Ellen. Las reuniones sociales son inevitables cuando se quiere hacer un trato comercial. En todas las demás familias, es el marido el que está socializando. Pero es lo contrario para una escoria inútil como tú. Es tu esposa quien necesita ganarse la vida para alimentarte. Ahora tienes el descaro de criticarla. Matthew se defendió apresuradamente. No la estoy criticando. Eso es suficiente. Sasa dijo en voz baja y miró con enojo a Matthew. Estoy cansado. Después de que Sasa regresó a su habitación, Ellen le lanzó a Matthew una mirada enfurecida. Se enteró que Sasa dijo que está cansada. Date prisa y lava la ropa ahora. Además, ¿cómo no volviste en un día? Hay muchos platos esperándote en la cocina. Limpia todo eso ahora. Matthew apretó la mandíbula. Pero al final siguió adelante y limpió la habitación a fondo. En estos últimos 3 años, ya se había acostumbrado a ese tratamiento. No le importaba cómo lo trataban los Cunningham, ya que lo único que le importaba era la vista que tenía Sasa de él. Ahora que había heredado el legado de su familia del colgante de jade y adquirió la capacidad de controlar la vida y la muerte de los demás, sería pan comido levantarse contra ellos. En otras palabras, definitivamente tenía lo necesario para convertir a los Cunningham en una familia influyente en East Cliff. Pero la pregunta era, ¿valía la pena el esfuerzo de los Cunningham? La respuesta a esa pregunta dependía de la actitud de Sasa hacia él. Si Sasa no tenía ningún sentimiento hacia él, entonces debería abandonar este matrimonio de 3 años. Por otro lado, si ella todavía lo quería o lo amaba,
Entonces él cargaría con la responsabilidad que debería tener un esposo. Matthew pensó. Si no me dejas, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Una vez que terminó con las tareas del hogar, Matthew entró en la habitación que tenía 2 camas. El más ancho pertenecía a Sasa mientras que el otro, que tenía menos de 1 metro de ancho, le pertenecía a él. Leer en tu novela ligera. Sasa se sentó en el tocador aturdida, como si estuviera pensando en algo con una expresión triste en su rostro. Cuando lo escuchó entrar, giró la cabeza hacia un lado y se secó las lágrimas del rabillo del ojo. Pero Matthew lo había visto todo y le entró el pánico. ¿Qué está pasando con Sasa? Había llegado a conocer muy bien a Sasa durante los últimos 3 años. Aunque ostentaba el título de la mujer más bella de Eastcliff, con su personalidad obstinada, se negaba a lograr nada solo con su apariencia. En cambio, estaba decidida a luchar por el éxito con sus propias habilidades. En la empresa que pertenecía a su familia, Sasa comenzó desde el empleado de nivel más bajo y, paso a paso, se abrió camino hasta el nivel de alta gerencia donde se encontraba ahora. El hecho de que estuviera a cargo de una de las empresas de Cunningham fue todo el resultado de su arduo trabajo. Durante tanto tiempo, había soportado todas las dificultades y desafíos sin derramar una sola lágrima. Pero, ¿y ahora? ¿Por qué resultó así después de regresar de este viaje de negocios? ¿Qué pasó exactamente durante el viaje? Matthew no pudo evitar recordar la conversación que tuvo con Francis por teléfono la otra noche. Y su corazón latía con más fuerza. Podría ser que le hizo algo imperdonable a Sasa. La idea de esto le hizo apretar las palmas de las manos en puños apretados mientras sentía un dolor punzante en el pecho. Sasa. ¿Qué pasó exactamente? Preguntó en voz baja. Ella le lanzó una mirada y dijo con una mirada fría. No es nada. Matthew hizo todo lo posible por calmarse y consoló. Dime. Tal vez pueda ayudarte. Ayúdame. Ella lo miró con desdén. ¿Cómo planeas ayudarme? Ni siquiera puedes cuidarte. Matthew. Sin embargo. ¿Quieres ayudarme? ¿Quién crees que eres? Aunque quedó momentáneamente sorprendido. Matthew aún no podía revelarle a Sasa que había heredado el legado de su familia y que ahora era un médico genio. Todavía era un misterio por qué los Larsen fueron aniquilados. Antes de haber reunido y desarrollado suficientes habilidades, no se atrevió a exponer su verdadera situación. En primer lugar, necesitaba estar seguro de los sentimientos de Sasa por él antes de decidir si confiaría en ella. Sasa habló de nuevo con un profundo sentido de decepción. Matthew. Solo maneja tus propios asuntos correctamente. Han pasado 3 años desde que empezaste a trabajar en el hospital. 3 años. Mientras que los demás avanzan en sus carreras. Usted es el único que fue degradado año tras año. Escuché que ayer no apareciste a trabajar. ¿Dónde fuiste? No sabes que no fue nada fácil conseguirte este trabajo. No hace falta decir que fue Jeffrey quien lo delató. Cada vez que Matthew tenía problemas en el hospital, Jeffrey le contaba una versión exagerada a Sasa. La intención de Jeffrey de hacer esto no era solo tener más contacto con Sasa, sino también atacar personalmente a Matthew. Algo surgió ayer. Respondió. ¿Qué surgió? Ella preguntó. Matthew estaba mudo. Quería contarle lo que le había sucedido a Natalie. Pero como ella no atendió ninguna de sus llamadas, claramente reveló su verdadera actitud hacia él. Si él mencionara a Natalie ahora, no solo ella no mostraría lástima, incluso lanzaría algunos comentarios sarcásticos. Con la mandíbula tensa, finalmente hizo la pregunta. ¿Por qué no atendiste ninguna de mis llamadas de los últimos días? Sorprendida, Sasa lo miró fijamente por un momento y luego dijo con enojo. Elijo atender las llamadas como me plazca. ¿De verdad crees que puedes controlarme? Matthew. Tú,
Matthew estaba tan enojado que luego gritó: Sasa Cunningham, ¿por qué me tomas? Igualmente enojada, ella le preguntó a cambio: ¿por qué me tomas? Entonces, Matthew bajó la cabeza y no habló más. Si hubiera sido en el pasado, habría respondido que ella era su esposa de inmediato, sin dudarlo. Sin embargo, no diría eso en este momento porque se sentía disgustado. Al ver que estaba en silencio, Sasa se enojó aún más y golpeó la mesa. Sal de aquí. No vuelvas a mostrarte delante de mí. Capítulo 8. Matthew regresó a Carlson Pharmacy y el personal seguía siendo muy respetuoso con él a pesar de que Joseph no estaba allí. En la sala, el estado de Natalie estaba bien. Joseph había enviado especialmente a 2 enfermeras para cuidarla. Poco tiempo después de tomar asiento, escuchó el sonido de pasos nerviosos desde afuera de la puerta. Posteriormente, la conductora de Joseph, Louise, irrumpió en la habitación. Su rostro se iluminó cuando vio a Matthew y dijo apresuradamente: Señor Larsen, por fin estás aquí. ¿Qué pasó? Matthew preguntó con curiosidad. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Podrías venir conmigo? Te contaré lo que sucedió a medida que avanzamos. Louise imploró ansiosamente. Señor Harrison está en problemas. Matthew se levantó de su asiento instantáneamente. Joseph fue amable con él y no podía quedarse quieto ahora que estaba en problemas. Vamos. Matthew siguió a Louise fuera de la puerta, quien los condujo hacia el centro de la ciudad. En el camino, Louise le informó sobre lo sucedido. Aparentemente, todo comenzó con Stanley Carlson, quien tenía un gran jefe que lo respaldaba llamado Billy Newman, también conocido como el primer rey de East Cliff. En East Cliff, incluso los jefes de las 10 familias más prominentes tuvieron que inclinar la cabeza ante él cuando vieron a Billy. La única hija de Billy tuvo un accidente hace un año y estuvo en coma después de eso. A pesar de consultar con innumerables médicos, ninguno de ellos pudo tratar su condición. Stanley, quien encontró maravillosos los efectos de la mini píldora rejuvenecedora de Joseph, inmediatamente le pidió otra como regalo a Billy para que la usara su hija. No había dudas sobre los efectos de la píldora. Después de que Billy se lo diera a su hija, funcionó milagrosamente en ella, aunque todavía no se había despertado. Entonces, Stanley llamó a Joseph para tratar personalmente a la hija de Billy. Consciente de sus propias capacidades limitadas, Joseph rechazó inicialmente la invitación. Desafortunadamente, había otro médico genio en la escena al mismo tiempo, quien incitó a José a realizar sus actos milagrosos. Por un momento de fastidio, Joseph aplicó las agujas, en lugar de salvar a la hija de Billy. Su situación empeoró. El otro genio médico aprovechó la oportunidad y le dijo a Billy que Joseph era solo un charlatán que se había robado la píldora. Enfurecido, Billy quería matar a Joseph. Y fue entonces cuando le espetó sobre Matthew. Entonces, Billy le dio 2 horas para llevar a Matthew a la escena. De lo contrario, Billy lo mataría. Louise luego regresó a Carlson Pharmacy y esperó media hora antes de que Matthew finalmente regresara. Sin embargo, Louise no tuvo tiempo de relatar todos los detalles durante el poco tiempo que estuvieron allí. Señor Larsen, el otro médico genio es Benjamin Watkins de una de las 10 mejores familias. Los Watkins, en East Cliff, sus habilidades médicas se consideran las mejores. Louise continuó en voz baja. Señor Harrison dijo que este hombre está codiciando la receta en sus manos, por lo que acusó al señor Harrison de robarle la píldora. Entonces, cuando lo veas más tarde, debes tener cuidado con este hombre. Matthew frunció el ceño.
pensando en lo horrible que era ese Benjamin Watkins cuando aún podía anhelar la receta de la píldora en una situación tan desesperada. Después de que Louise terminó de explicarle todo esto a Matthew, lo llevó a la casa de Billy. Billy vivía en una enorme mansión, estimada en más de 100 acres, rodeada de plantas preciosas con un interior lujosamente decorado como un palacio. En una habitación del segundo piso, Mateo vio a un grupo de personas y José estaba entre ellos. Junto a él estaba un hombre de mediana edad, Stanley, cuyo rostro estaba pálido. Al otro lado, estaba sentado un hombre corpulento de mediana edad que tenía modales imponentes. Su cabello era ligeramente gris y sus cejas se dispararon en la dirección de sus sienes, proyectando un aura naturalmente digna y poderosa. Sin necesidad de una presentación, Matthew supo que este debía ser el primer rey de Eastcliff, Billy Newman. «Señor Larsen», Joseph exclamó con agitación. «¿Te estás aquí?» Billy miró a Matthew, un joven vestido con ropa barata, y frunció el ceño. «Es el médico genio que mencionaste». «Así es». Joseph asintió apresuradamente. «Esto es absurdo. Tomar a cualquier Tom», dijo Harry como un médico genio. En ese momento, un anciano de barba blanca, que estaba al lado de Billy, de repente se rió. «Señor Harrison, somos considerados compañeros que deberían conocer una verdad común. No hay atajos cuando se trata de la práctica médica. Se necesita tiempo para ser hábil en medicina». Pero aquí encontró a un joven que carece de experiencia e incluso de vello facial para hacerse pasar por un médico genio. ¿De verdad cree que el señor Newman fue demasiado amable con usted como para tener el descaro de engañarlo? El anciano de barba blanca no era otro que Benjamin Watkins, el mejor médico de Eastcliff. El rostro de Billy se volvió frío como una piedra. Pensó: ¿cómo puede un hombre tan joven ser un médico genio? De repente, Matthew planteó una pregunta. Si la edad pudiera determinar las habilidades médicas de uno, ¿no sería una tortuga mejor que tú? Leer en tu novela ligera. ¿Cómo que dijiste? Benjamín gritó con ira. Dije que alguien como tú había vivido en vano todos estos años. Matthew dijo con indiferencia. ¿Cómo te atreves? Benjamín rugió. Eres solo un charlatán. Así que ¿cómo te atreves a hacer una escena aquí? Que alguien lo eche. En cambio, Matthew le preguntó. Si me echas, ¿quién salvará la vida de la señorita Newman? Tú. Yo. Benjamin estaba perplejo ya que no tenía la capacidad de salvarla. Entonces, ¿estás diciendo que puedes salvar a mi hija? Billy preguntó solemnemente. No es difícil salvarla. Matthew miró a Billy y continuó con voz fría. La clave es tratar su enfermedad oculta. Esa es la parte complicada. ¿Qué dijiste? El rostro de Billy tartamudeó. Desconcertado. ¿Sabes lo que quise decir? Cuando nació la señorita Newman, no pesaba más de 4 libras y su madre falleció debido a la distocia. ¿Qué estás diciendo? Benjamín se rió. Oye, joven, eres realmente un ignorante. No. ¿Cómo podía una mujer morir de distocia por dar a luz a un bebé que pesaba 4 libras? Lo confundió con 20 libras. Incluso Joseph tenía el pánico escrito en todo su rostro. ¿Cómo puede ser esto posible? Cállate. Billy gritó de repente y Benjamin saltó. Señor Newman. Obviamente es un mentiroso. Diciendo que la señorita Newman tiene una enfermedad oculta sin siquiera mirar. ¿Cómo es esto posible? Benjamin le lanzó a Matthew una mirada fría. El despotricar un montón de tonterías para desconcertar la situación no te convierte en un médico experto. Son los estafadores hoy en día tan poco profesionales. Billy le lanzó a Benjamin una mirada gélida y siseó. Señor Larsen tiene razón. Cuando nació mi hija,
Pesaba un poco menos de 4 libras y su madre realmente falleció debido a la distocia. ¿Qué? Benjamín y José se entusiasmaron simultáneamente ya que esto estaba completamente fuera de sus expectativas. ¿Cómo resultó así? Benjamín preguntó. Desconcertado. Con los dientes apretados. Billy dijo con voz profunda. Mi esposa era hemofílica y no tenía plaquetas en la sangre. Cada vez que tenía una herida, no se curaba y sangraba profusamente. Sucedió durante el trabajo de parto que perdió una gran cantidad de sangre. Y así fue como sucedió la tragedia. Benjamín y Joseph se miraron mutuamente. Ambos increíblemente conmocionados. Matthew podría decir algo como esto con solo una mirada. Billy miró a Matthew como si hubiera encontrado a su salvador y balbuceó. ¿De verdad puedes salvar a mi hija? Como dije. No es difícil salvarla. Respondió Matthew con calma. Aunque su enfermedad oculta es un poco más complicada. Todavía no es nada. Billy respiró hondo y se inclinó profundamente ante él. Si pudieras salvar la vida de mi hija, dividiré la mitad de todo lo que tengo contigo. ¿Qué? Todos los que estaban presentes se sorprendieron. Se sabía que Billy poseía la mitad de la riqueza de la ciudad porque la mitad de los negocios en East Cliff le pertenecían. Y ahora estaba dispuesto a dar la mitad de su fortuna a Matthew. Eso fue muy generoso de su parte. Matthew se rió entre dientes. No necesito nada de eso. Pero te ayudaré. Viendo cuánto amas a tu hija. Esto asombró a Billy. Ya que nunca había conocido a alguien como Matthew que tuviera tan poca consideración por el dinero. Sí. Continúa con tu mascarada. Dijo Benjamín con ojos brillantes. Si no puede salvar a la señorita Newman hoy, entonces tendrá que devolver la pastilla que perteneció a mi familia. Incluida la receta. Capítulo 9. Matthew caminó hacia la cama y exhaló un suspiro. La dama que estaba acostada en la cama era hermosa. En términos de apariencia, no era menos atractiva que Sasa. Sin embargo, era una vista desgarradora de ver, ya que había quedado reducida a un cuerpo huesudo después de perder peso sustancial. Mientras Matthew caminaba alrededor de la cama, de repente levantó la cabeza y preguntó: Señor Newman, ¿cuánto le ha pagado a Benjamín por cuidar de la señorita Newman? No estoy ofreciendo mis servicios para el señor Newman por dinero. Benjamín aclaró rápidamente. Tengo una amistad muy estrecha con el señor Newman y siempre he tratado sus problemas como si fueran míos. Al permanecer en silencio, los ojos de Billy estaban teñidos de gratitud. Estaba realmente conmovido por la forma en que Benjamín había cuidado a su hija durante el último medio año. Sin embargo, Matthew respondió a lo que dijo Benjamín con una mueca de desprecio. No le estás quitando ni un centavo. Benjamín, realmente deberías ser castigado. ¿Qué diablos estás hablando? Benjamín lo desafió con furia. Billy también estaba un poco disgustado y se preguntó qué quería decir exactamente Matthew con eso. Ignorando a Benjamín, Matthew miró a José y anunció: Señor Harrison, en realidad no hay nada de malo en tu habilidad de acupuntura. Oh. Joseph se sorprendió al escuchar eso. Pero no solo la señorita Newman no se despertó después de que hice eso. Su condición incluso empeoró. ¿Por qué es así? Fue porque alguien le había hecho algunos trucos a su cuerpo. Con una leve sonrisa, Matthew miró a Benjamín y continuó. Alguien le inyectó una aguja plateada de antemano para bloquear sus puntos de acupuntura. Por lo tanto, cualquier otra persona que le realice acupuntura más adelante solo hará que pierda su vitalidad a un ritmo más rápido. Entonces, cuando su condición se deteriore, eventualmente podría morir a causa de eso. De repente, el rostro de Benjamín se puso pálido como una hoja de papel, con gotas de sudor formadas por toda su frente. Billy también miró a Benjamín con aire pensativo.
Benjamin era el único que había estado en contacto con su hija la mayor parte del tiempo durante el último medio año. Por lo tanto, fue fácil ver quién podría ser el perpetrador. Matthew Larsen. Estás tratando de arrojarme barro. Fingiendo estar tranquilo. Benjamin continuó. Primero debes tener pruebas antes de hacer cualquier alegación al azar. Llevo aquí medio año. Está tratando de decir que yo soy el culpable que le hizo los trucos a la señorita Newman. Por favor, tenga paciencia porque sabremos la verdad en poco tiempo. Matthew luego se dirigió hacia la cabecera de la cama donde estaba acostada la señorita Newman, manteniendo su frente quieta con su mano. Rápidamente hizo tapping en varios puntos de acupuntura en su rostro con 2 dedos. Al mismo tiempo, sacó 3 agujas de plata con la mano izquierda y las pinchó con precisión en 3 puntos de acupuntura de su rostro en un instante. Después de que las agujas se clavaron en los puntos de acupuntura, un pequeño nódulo emergió en su frente de inmediato. Y parecía que había algo dentro que estaba a punto de emerger. Sin disminuir la velocidad, Matthew inmediatamente sacó una aguja plateada tras otra y las pinchó en diferentes puntos de acupuntura en Miss Newman. Había utilizado un total de 18 agujas y todo el proceso se llevó a cabo en medio minuto. Además de eso, pudo colocar las agujas en todos los puntos de acupuntura correctos de una manera muy precisa. Esta vez, incluso Benjamin se había quedado con los ojos abiertos por la sorpresa. Como él mismo era un acupunturista altamente calificado, podía decir que la forma en que Matthew realizaba su tratamiento de acupuntura era muy competente y la habilidad de Matthew era mucho más superior que él. Una mancha de sangre estaba apareciendo lentamente en la frente de la señorita Newman en ese momento. Billy rápidamente dio un paso adelante para verlo más de cerca. Para su sorpresa, la punta de una aguja se estaba materializando lentamente desde dentro de la mancha de sangre. Matthew estiró ambas manos para sujetar la aguja por su punta antes de retirarla lenta y suavemente. Lo que sacó fue la mitad de una aguja plateada de 3 centímetros de largo. Billy, que parecía estupefacto, preguntó ansiosamente. ¿Es esta la aguja que bloquea sus puntos de acupuntura? Exactamente. Matthew asintió con la cabeza. Inmediatamente, Billy se volvió para mirar a Benjamin, quien se veía desconcertado mientras se defendía. No lo dejé ahí. No pueden asumir que hice eso ya que mi nombre no está escrito en la aguja. No te preocupes. Pronto nos daremos cuenta de quién lo hizo. Matthew dijo con calma. Leer en tu novela ligera. A pesar de parecer aterrorizado, Benjamin advirtió a Matthew indignado. No intentes culparme a mí, en lugar de responderle. Matthew pasó a realizar la habilidad de acupuntura divina en Miss Newman durante la cual pinchó una aguja tras otra en 36 puntos de acupuntura en su cuerpo. Después de hacer el último, le dio una palmada en la frente y le llamó suavemente. Despierta. Bajo la mirada inquebrantable de todos, los párpados de la señorita Newman comenzaron a temblar. Estaba abriendo lentamente los ojos de nuevo después de estar en estado de coma durante más de un año. Pronto se produjo una conmoción entre la gente dentro del barrio. A pesar de ser un hombre de apariencia dura, Billy corrió hacia la cama con los ojos llenos de lágrimas. Después de todo, ella era su única hija en la que había depositado todas sus esperanzas y expectativas. Era fácil imaginar lo feliz que debe sentirse al ver que su hija finalmente se despierta después de estar inconsciente durante un año. Brittany. Por fin estás despierta, dijo Billy con voz ronca. La señorita Newman, que parecía perdida mientras escudriñaba su entorno, pronunció débilmente. Papá. Finalmente. Billy rompió a llorar. Muchas veces había soñado con escuchar esta palabra de Brittany durante todo el año pasado y finalmente pudo escucharla ahora de verdad. En ese momento, Matthew de repente gritó con voz gélida. Benjamin. ¿Estás tratando de que te maten?
Mientras Billy hablaba con su hija, Benjamin lanzó su mano derecha y clavó 3 agujas directamente en la señorita Newman. Sin embargo, Matthew logró bloquearlos con algunas sábanas dobladas en algún lugar junto a él al mismo tiempo. Con cara de enfado, Billy hizo un gesto con la mano a un hombre que estaba junto a él, quien inmediatamente se lanzó hacia adelante y se abalanzó sobre Benjamin como un tigre feroz. Entonces, los dos pronto se involucraron en una pelea. Aunque Benjamin estaba bien formado físicamente, todavía no era rival para el hombre. Las 2 manos de Benjamin fueron rotas por él poco después, y su cuerpo entero fue llevado y arrojado al suelo frente a Billy. El rostro de Billy estaba extremadamente helado cuando pensó en las 3 agujas que avanzaban en dirección a su hija en ese momento. Si no fuera por Matthew, la vida de su hija podría haber sido amenazada. Benjamin, ¿qué diablos estás tratando de hacer? Billy se enfrentó a él con voz gélida. Benjamin jadeó y apretó los dientes mientras permanecía en silencio. Señor Newman, ¿por qué no le preguntas primero a tu hija sobre lo que pasó? Matthew continuó con voz suave. Quería matar a su hija tan pronto como recuperara el conocimiento. ¿No es la respuesta lo suficientemente obvia? Billy inmediatamente se volvió para mirar a su hija, quien trató de hablar con los dientes apretados aunque todavía estaba débil. Papá. El que me golpeó fue Terence Watkins, ¿qué? Billy estaba lívido de rabia después de escuchar lo que dijo su hija. Terence Watkins era el hijo de Benjamin. En ese momento, el rompecabezas estaba completamente resuelto. No es de extrañar que Benjamin estuviera dispuesto a ofrecer su cuidado a la señorita Newman aquí personalmente. No estaba tratando de salvar su vida, sino solo de mantenerla inconsciente el mayor tiempo posible para que la verdad nunca fuera revelada. Por supuesto, él no sería lo suficientemente valiente como para matarla porque si ella moría, él sería el sospechoso de asesinato. Por lo tanto, había aprovechado la oportunidad de oro cuando Joseph estaba aquí bloqueando en secreto sus puntos de acupuntura de antemano con la aguja plateada. Luego, una vez que Joseph realizó su tratamiento de acupuntura, la aguja de plata que Benjamin inyectó antes de eso le quitaría la vida a la señorita Newman. Con una mirada helada, Billy espetó. No me extraña que no haya podido averiguar quién fue el culpable que golpeó a Brittany, incluso después de investigarlo durante tanto tiempo. Resulta que has estado intentando sabotearme todo este tiempo. Benjamin, eres malditamente malvado. Benjamin apretó los dientes y murmuró con voz profunda. Billy Newman. Como dice el refrán, los ganadores emergerán como el rey, mientras que los perdedores serán reducidos a prisioneros. Ya que soy el perdedor esta vez, aceptaré cualquier castigo de tu parte. Sin embargo, debes apuntar tu odio solo a mí porque hice todo por mí mismo. Ese nunca ha sido mi estilo de hacer las cosas. Con voz gélida, Billy espetó. Sí. Lo hiciste todo tú solo. Pero aún así, toda la familia Watkins debe ser castigada. Con eso, Billy agitó las manos y gritó. Mata a todos los miembros de la familia inmediata de los Watkins. En cuanto al resto, desterrarlos de East Cliff y se les prohibirá poner un pie en la ciudad por el resto de sus vidas. Sí, señor. El hombre que estaba a su lado se inclinó ante él y reconoció sus instrucciones antes de salir de la sala. Matthew, que estaba de pie en una esquina de la habitación, parecía un poco conmocionado. Billy Newman era de hecho un hombre muy poderoso y dominante que podía decidir el destino de toda una familia con una sola frase. Señor Larsen, permítame hacerle una reverencia. Sorprendentemente, Billy se dio la vuelta y se arrodilló frente a Matthew antes de agregar. Muchas gracias por salvar la vida de mi hija y nunca olvidaré tu favor. Señor Larsen.
No dude en decirme cualquier cosa que necesite porque no hay nada que no pueda hacer por usted en Eastcliff. Capítulo 10. Tanto Stanley como Joseph se quedaron con los ojos muy abiertos y la boca abierta de asombro al ver a Billy, que era un pez gordo, arrodillarse frente a otro hombre. Esta vez, Matthew realmente le había hecho un gran favor a Billy. Señor Newman, no tienes que agradecerme. Matthew agitó las manos con desdén y continuó. Como sanador, me preocupo por mis pacientes como si fueran mis hijos. Solo estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Así que no te preocupes por eso. Pero, de hecho, necesito un favor tuyo. Señor Larsen. Cuéntamelo todo. Billy rápidamente instó. Te ayudaré sin importar lo que quieras que haga. A pesar de lo peligroso y desafiante que puede ser. No es mucho. Solo espero que puedas guardarte lo que pasó hoy para ti. En voz baja, Matthew agregó. Prefiero vivir una vida más privada. Billy, que se quedó atónito por un segundo, comprendió de inmediato lo que quería decir. Lo tengo. Todos me escuchan. Nadie debe compartir nada de lo que sucedió hoy con los demás. Varios tipos que estaban a su lado asintieron vigorosamente. ¿Quién tuvo el valor de desobedecer la instrucción de Billy? Que era tan sagrada como el edicto del emperador. Después de eso, Matthew preparó una nueva receta para la señorita Newman. Aunque la señorita Newman ha recuperado el conocimiento, su cuerpo todavía está muy débil después de estar inconsciente durante un año. Además, la enfermedad subyacente que tiene va a ralentizar su proceso de recuperación. Esta receta aquí la ayudará a recuperar su vitalidad y estará completamente recuperada después de 2 semanas. Señor Newman, por favor tráigala a verme 2 semanas después. Y luego continuaré con el tratamiento de su enfermedad subyacente. Lleno de alegría, Billy inmediatamente extendió la mano para pedir la receta. Señor Larsen, muchas gracias. En lugar de entregarle el papel, Mateo se lo dio a José. Señor Newman, uno necesita estar debidamente capacitado para manejar el medicamento. Porque el efecto medicinal será sustancialmente diferente si se comete algún error durante la preparación. Entonces, creo que es mejor dejar que el señor Harrison lo maneje. Después de todo, tiene más experiencia en esto. Joseph se quedó estupefacto tan pronto como Matthew dijo eso. En la superficie, Matthew solo le estaba asignando una tarea a Joseph. Pero en el fondo era una oportunidad maravillosa para que Joseph construyera un vínculo con Billy. Después de que la señorita Newman se recuperara de su enfermedad con la ayuda de la medicina preparada personalmente por Joseph, Billy sin duda le estaría agradecido. Algo que nadie de la calle podría tener. De inmediato, Billy asintió con la cabeza y dijo: bueno, hágalo como sugirió el señor Larsen. Señor Harrison, entonces contaré con usted para preparar la medicina. Señor Newman, por favor no lo menciones. Me alegra poder ayudar. Joseph añadió rápidamente con ambas manos frente a él. Después de dejar la residencia de Billy, Matthew regresó a Carlson Pharmacy. Como todos los signos vitales de Natalie habían recuperado su estado normal, Matthew decidió llevarla a casa porque no era apropiado que ella permaneciera en la farmacia por más tiempo. Joseph lo siguió a la farmacia y trató de persuadirlo de que se quedara. Pero la oferta del primero fue rechazada repetidamente. Por lo tanto, José no tuvo más remedio que seguir a Mateo de regreso al lugar de este último. Matthew se alojaba en Frost Street, un área al norte de Eastcliff que se conocía como un barrio de tugurios donde residían principalmente trabajadores. Aunque Matthew se había convertido en yerno de los Cunningham, a Natalie no se le permitió mudarse con él, al no tener otras opciones.
Solo podía alquilarle un lugar en Frost Street donde él también se quedaría allí la mayor parte del tiempo. Joseph no pudo evitar sorprenderse cuando vio los alrededores sucios y desordenados del área. Siendo un médico tan hábil, pensó que debería ser fácil para Matthew ganarse la vida con su experiencia. Y se preguntó por qué Matthew se quedaría en una zona tan remota de la ciudad. Pronto, el coche de Joseph llegó a la casa que alquiló Matthew. Antes de que Matthew pudiera siquiera entrar al edificio, pudo ver todas sus pertenencias esparcidas por todo el suelo fuera de la puerta. Conmovido, salió del coche, justo a tiempo para ver a la casera salir de la casa. La casera era conocida por ser feroz e irrazonable. Ella era una persona extremadamente codiciosa que había puesto a Matthew en varias situaciones difíciles antes. Matthew, regresaste en el momento justo. Colocando una mano en su cintura, señaló a Matthew con la otra mano y dijo enfadada: no te alquilaré más este lugar. Tus pertenencias están todas aquí. Así que será mejor que limpies el resto y te pierdas. Leer en tu novela ligera. ¿Cómo qué ocurre? Furioso, Matthew espetó. Te pagué el alquiler por este trimestre. ¿Y qué? La casera levantó la voz y exclamó disgustada. No conoces el estado de tu hermana. ¿Cómo voy a alquilar este lugar a otras personas en el futuro si ella termina muriendo aquí? Aún así, no puedes simplemente tirar mis cosas así. Sonando enfurecido, Matthew continuó. Te pagué el alquiler por este periodo. Incluso si desea que nos mudemos, debe informarnos de antemano para que tengamos algo de tiempo para encontrar otro lugar donde quedarnos. Soy dueño de este lugar y puedo hacer lo que quiera. ¿Qué puedes hacer al respecto? La casera luego estalló en una tormenta de insultos. Eres solo un yerno que vive en casa y que depende de tu esposa para ganarse la vida. ¿Qué te da derecho a gritarme así? Matthew se quedó sin habla. Si te niegas a irte, traeré a mi esposo para que te rompa las piernas. En ese momento, Joseph se acercó a paso firme. ¿Las piernas de quién vas a romper?, preguntó. La casera bajó un poco el tono de su actitud agresiva después de lanzar una mirada oblicua a Joseph. ¿Qué tiene esto que ver contigo, señor? Larsen es mi amigo y trataré sus problemas como míos. Joseph preguntó entonces con voz gélida. Ahora dime, ¿de quién vas a romper las piernas? El aire amenazador de Joseph hizo que la casera se pusiera algo nerviosa. Tratando de parecer impávida, gritó. ¿Cuál es el problema? Esta es mi casa y no quiero rentarle más. ¿Qué estáis tratando de hacer? Chicos, me estás amenazando con alquilar este lugar. ¿Son ustedes gángsters? No se preocupe. El señor Larsen ya no se quedará aquí. En un tono mucho más suave, Joseph luego le habló a Matthew. Señor Larsen, tengo una villa junto al lago en la orilla del lago de la ciudad y puede quedarse allí por el momento si no le importa. La casera se quedó atónita por un segundo antes de empezar a reírse. Una villa junto al lago. Viejo, eres muy bueno en fanfarronear. No sabes cuánto cuesta una mansión junto al lago. Nadie puede comprarlo sin al menos 30 millones. ¿Sabes cuánto es eso? ¿Has visto tanto dinero? Ella se burló. Joseph ignoró a la casera mientras miraba a Matthew con reverencia. Matthew sabía que José estaba tratando de aprovechar la oportunidad de cultivar una amistad con él. Por supuesto, no rechazaría su gesto amistoso porque estaba realmente arruinado en ese momento y realmente necesitaba la ayuda de Joseph. No le pidió dinero a Billy porque necesitaba su ayuda para lograr cosas más importantes. El valor de Billy ciertamente valía mucho más que solo plata y oro. Porque su activo más valioso era su poder e influencia. Muchas gracias por su ayuda, señor Harrison. Encantado. Joseph dijo rápidamente. Es un gran honor tenerte en mi lugar, Tom.
Ven aquí y ayuda al señor Larsen a cargar sus cosas en el auto. Después de una pausa, instruyó a Tom en voz baja. Además, consiga a alguien que se ocupe del asunto aquí. La casera del señor Larsen lo desaloja antes de que termine el plazo de alquiler y es un incumplimiento fundamental del contrato de alquiler. Consiga que el equipo legal haga un seguimiento del caso. Recuerde, deben asegurarse de que la casera reciba el castigo más severo. Tom, el conductor, asintió de inmediato con la cabeza. Sí, señor Harrison. La casera se quedó estupefacta al escuchar eso. Si iban a llevar la disputa a los tribunales, seguramente tendría que pagar un alto precio por lo que hizo. Señor, solo estoy bromeando con él. Matthew, te reembolsaré el alquiler por el plazo restante. No importa cuánto trató la casera de suplicar clemencia. Nadie escuchó su súplica. Después de que Joseph ayudó a Matthew a meter sus pertenencias en el coche, se marcharon inmediatamente después de eso, dejando a la casera sola mientras se derrumbaba y se sentaba en el suelo. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.